Muy bien, pues muchas gracias entonces, muy buenos días a todos, a todas, gracias Rosana, gracias Olga querida, Por a favor, gracias. Victoria, a todo el equipo que está detrás de este maravilloso congreso y espacio. Les saludo desde Chile, estoy en un pequeño pueblo, se llama Olmué, que queda entre Valparaíso y Santiago, en la zona central de nuestro país. Yo quiero presentar una breve reflexión, ojalá que sea breve, la verdad es que a veces estas cosas nos emocionamos y hablamos más de lo que deberíamos hablar, pero básicamente esta reflexión quiere plantear el rol que tienen las artes este momento, tal vez, la visión que tenemos nosotros de cómo las artes actúan hoy en las estructuras y básicamente ya el título dice de alguna manera cuál es la postura. Se trata un poco de la elasticidad de las artes en la estructura educativa, ¿no? Bueno, entonces, sí, Rosana, ya estamos, ok, perfecto. Y lo primero es que afirmar que estamos en una época de incertidumbre, como lo plantea Daniel Innerarity en su texto Política para Perplejos, resulta una buena síntesis del mundo en el que vivimos. Parece ser que el horizonte de lo posible o incierto es más amplio y abierto que el de las certezas. Todo es o puede ser impredecible, inestable y también sospechoso. El espacio de lo incierto y lo inesperado nos lleva a un estado de perplejidad, muchas veces silenciosa. Esperar lo inesperado es otra forma de entender la esperanza, según Edgar Morin. Es, de cierta manera, vivir en y con la incertidumbre, sin intentar esquivar el vacío, el asomo al abismo de lo incierto, al riesgo de lo desconocido. Para Morán, vivir es navegar en un océano, de incertidumbre, abasteciéndose de islas de certeza. La perplejidad como asombro, como emoción transitoria, es sostenible y movilizadora, no así cuando se instala como un estado permanente de desconcierto, que se vuelve contraria, angustiante e inmovilizadora. La tarea, más que evitar la irrupción de lo improbable, es generar inventos para recuperar la certeza, esas islas o archipiélagos que comenta Morán, que nos abastecen en la navegación de estos océanos de incertidumbre. Necesitamos urgentemente nuevos conceptos para entender las transformaciones de la democracia contemporánea y no sucumbir en medio de la incertidumbre que provoca su desarrollo imprevisible, acota Innerarity. En este mar navega también el sistema escolar, buscando con igual urgencia nuevos conceptos para entender las múltiples transformaciones de una escuela en entredicho. ¿Qué es lo estable hoy de un establecimiento educacional? Así llamamos comúnmente en Chile a las escuelas, establecimiento educacional. Establecimiento es un término que hace referencia al acto y resultado de establecerse o establecer, que a su vez refiere al concepto de estabilidad o estable, es decir, algo permanente, definitivo o invariable, muy lejos de lo incierto, la incertidumbre y la perplejidad, ¿no? Sin duda que el conocimiento fue por años un sinónimo de estabilidad, que se transmitía linealmente de generación en generación como algo invariable, configurador de la cultura e identidad de una sociedad, y por lo mismo, esta le confería a la educación la tarea fundamental para que los niños, niñas y adolescentes accedieran y se integraran a ella. En la actualidad, sin embargo, constatamos que el conocimiento tampoco es estable, que está variando permanentemente, obligando a la escuela y al sistema a un giro desde la enseñanza de un corpus del conocimiento determinado a un sistema de aprendizaje permanente, enfatizando en el desarrollo de habilidades para ello. Es así que el abordaje de lo conocido ya no es el propósito único del sistema, ampliándose también a lo desconocido y por lo tanto a lo incierto. Si a eso le sumamos el impacto de este largo tiempo de pandemia, el mar de incertidumbre se hace un gran océano tormentoso. ¿Por qué hago este énfasis? Hace unos días, en un taller ofrecido por Mónica Hoff, artista y pedagoga brasilera, a un grupo de docentes y artistas educadores en una escuela rural de la Patagonia chilena, reflexionamos
mucho sobre los aprendizajes a lo largo de la vida, distinguiendo entre aquellos que hoy nos sirven y otros que no. Esos que están restándonos posibilidades, rigidizando las estructuras o transformándose en estructuras rígidas de opresión y que debemos desaprender. El ejercicio reflexivo nos lleva a plantearnos entonces cómo podemos desaprender y por consiguiente construir otras formas de imaginar y elaborar otros métodos, otras imágenes, otras acciones que nos permitan modificar o transformar esas estructuras. Entre otras, la del espacio escolar. Y en particular nos preguntamos cómo el arte o las artes colaboran en este ejercicio de desaprendizaje y de quiebre de las estructuras. Terminado el taller, y a propósito de la reflexión colectiva sobre la transformación de las estructuras, le pregunto a Mónica si ella ha vivido la experiencia de un terremoto. Pregunta que me surgió observando que en el grupo una cierta dificultad de los participantes del taller al momento de ser combinados a remecer las estructuras. ¿Será acaso que la experiencia sísmica acumulada en la memoria de los cuerpos y las emociones de quienes viven en un país sísmico como Chile, como el nuestro, o como México y otros, nos pueden condicionar a un apego a las estructuras y a las normas regulatorias? Puedo hacer esta misma pregunta a esta audiencia, ¿no? ¿Quién de ustedes ha vivido un terremoto? ¿Quién tiene inscrito en su memoria del cuerpo un terremoto? Yo he vivido 3 ya. De los 7 que han golpeado a Chile en los últimos 55 años, ¿no? que es mi vida, ¿no? El primero cuando tenía 4 años. El segundo a los 17. Esta imagen es de ese terremoto y ese edificio es por el que yo pasaba todos los días para ir de mi casa a la escuela, ¿no? Es decir, desde muy pequeño, en mi memoria, está la posibilidad latente de un hecho inesperado, tan intenso como un sismo grado 8 o más. ¿Cómo les explico en breves palabras qué es o cómo se siente el momento de un terremoto? Lo primero es un ruido intenso desde lo profundo de la tierra. El ruido viaja más rápido que el movimiento. Ese ruido se transforma luego en un movimiento que suma más ruidos de las estructuras, de los objetos, de las personas. El suelo, el espacio de lo estable, quiere desbordarse. La tierra cruje, las edificaciones se mueven en diferentes direcciones a la vez y los objetos de todo tamaño pierden por ese momento su peso y se desplazan, vuelan o caen al suelo. Nada es estable. No es posible mantenerse en pie de manera autónoma. Hasta los pavimentos de las calles se mueven cual olas. La energía está liberado por donde las estructuras le permiten salir, o por donde éstas no son capaces de contenerla. Se levantan nubes de polvo, se corta la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Vivir en un país sísmico enseña a comportarse en un evento de estas características y de acuerdo con su magnitud, la que también se aprende a reconocer. Aprendimos desde temprano que no podemos controlarlo y que tampoco se pueden predecir. Aprendimos que no podemos evitar un terremoto, pero que sí podemos aplacar sus efectos. Para ello, la norma de construcción en nuestro país es muy estricta, visibilizando de alguna manera 3 escenarios. 1, lograr que las estructuras resistan sin daños movimientos sísmicos de intensidad moderada. 2, limitar los daños en elementos no estructurales durante sismos de mediana intensidad. Y 3, aunque presenten daños, evitar el colapso durante sismos de intensidad excepcionalmente severa. El análisis para determinar los esfuerzos internos debido a la acción sísmica debe basarse en el comportamiento lineal y elástico de la estructura, que deje que el edificio se mueva, balancee y no se caiga. Esta teoría lineal elástica del comportamiento estructural se complementa con un detallado estudio de suelo, entendiendo que ninguno es igual a otro, ¿no? Las construcciones actuales, parece que estoy hablando en un seminario de ingeniería, pero no, ya viene, es una metáfora, obviamente. Las construcciones actuales incorporan además aisladores y disipadores sísmicos que permiten que el movimiento de la Tierra no se transmita al edificio y si se transmite, que esa energía sea absorbida. La estructura no es entonces una masa rígida, sobredimensionada, que se opone a la energía liberada en el movimiento de las placas, más bien, como dicen los maestros, la estructura debe trabajar durante el evento sísmico. El edificio tiene que bailar,
¿no? Ese es un poco la terminología. Como comentaba, el origen de esta reflexión se gatilla a propósito de esta reflexión que teníamos con Mónica sobre las estructuras que vamos creando en diversos ámbitos y que nos van configurando personal y socialmente. Y cómo requerimos en algún minuto desaprender para reconfigurar y en particular reconocer el rol de las artes en ello. El sistema escolar es una de esas estructuras contenida y contenedora de otras estructuras culturales, sociales y políticas, que al parecer no está siendo capaz de dar respuesta a las demandas emergentes e inciertas del mundo actual. Ante esto nos surgen varias preguntas. ¿Qué hacer con ellas? ¿Se eliminan? ¿Se transforman? ¿Se refuerzan? Y entonces para nosotros en particular, que trabajamos en la educación por y desde las artes, nos preguntamos, ¿qué rol tienen o deben tener las artes en este proceso? Tal vez la respuesta inmediata desde el niño terrible de la familia y la sociedad sería que las artes deben remover y o transformar las estructuras, incluso derribarlas. Pero las artes no son el terremoto. Su rol es otro. No está fuera de la estructura. Por el contrario, su gran aporte es colaborar como parte de la estructura, justamente como ese factor que en la linealidad le aporta la elasticidad, que le ofrece movimiento, absorbiendo o disipando la energía que se comporta de manera incierta, inesperada e incluso descontrolada, ayudando a evitar que ésta colapse violentamente. Las artes son ese invento que sabe y permite navegar en lo desconocido, en lo irresuelto, en lo que se pone en duda, en la esperanza como espera de lo inesperado. Perdón que apareció algo en mi pantalla aquí, retomo. Perdón, me perdí porque justo me apareció algo en la pantalla. Voy a retomar. Entonces, decía que las artes son este invento que sabe y permite navegar en lo desconocido, en lo irresuelto, en lo que se pone en duda, en la esperanza como espera de lo inesperado. Es el factor de cambio a una estructura de enseñanza lineal que busca y permite conocer lo ya conocido, ofreciendo la plasticidad y la elasticidad para abordar también y sobre todo aquello que no se conoce. El aporte del arte nos permite no solamente conocer lo nuevo, sino desconocer y reconocer lo viejo por medio de nuevas visitas desprejuiciadas, porque necesitamos no solo aprender, también desaprender y reaprender. En síntesis, ahora me perdí, ahí sí. El escenario presente nos señala la necesidad de transitar a una nueva estructura, dejando atrás la que se funda en la transmisión de certezas y respuestas previas, a una estructura que, para acoger lo nuevo, lo inesperado, lo que nos sorprende, una estructura para aprender a habitar en la incertidumbre. Necesitamos avanzar hacia una concepción de educación más abierta, de límites más elásticos y permeables, que no se contraiga en la acumulación de respuestas conocidas, sino que se expanda a través de preguntas nuevas y emergentes. Algunas ideas y propuestas de integración de las artes para aportar elasticidad a la estructura educativa, entonces. En primer lugar, la integración de artistas en las escuelas, en particular en las aulas, trabajando de forma colaborativa con docentes, modelos del programa Acciona, que ya lleva 10 años desarrollándose en nuestro país. El currículum escolar, y por tanto el sistema de enseñanza, sabemos que se plantea a partir de estas estructuras o cajones disciplinarios, estos horarios, ¿no?, que interpretan y reflejan esa lógica estructural de planes y programas de estudio sin diálogo y vínculo entre ellos. Las artes, en el caso de Chile, música y artes visuales, que forman parte del sistema educativo, también forman parte de esta estructura curricular, abordándose de igual manera que las otras disciplinas, es decir, de manera aislada entre ellas, sin relación con las demás asignaturas, produciendo con ello una asimilación e incluso una reducción de estas, lo que en muchos casos lleva a restarle las propiedades y posibilidades, especialmente cuando estas no son abordadas por especialistas.
dejamos entonces de aportar esa electricidad justamente cuando la metemos en este mismo formato. También está la opción de sacarla de la retícula, a través de ponerla al margen a través de una estructura paralela. Talleres, academias, elencos y otro tipo de experiencias que son muy valiosas para el desarrollo de los y las estudiantes, pero sin pretender que éstas afecten la estructura principal, más bien conformándolas como áreas marginales, ya sabemos. La propuesta del programa Acciones es que las artes, a través de los y las artistas, se integran de forma colaborativa al proceso y espacio pedagógico del aula. Colaborar se entiende como un trabajo común, de modo inter o transdisciplinario. Artistas, docentes y estudiantes reflexionando y abriendo en conjunto, ojo, diversas problemáticas de sus comunidades y territorios a través de recursos pedagógicos y artísticos, para proponer, por medio de proyectos, soluciones o acciones para su transformación. La relación educación-arte, en este caso, ofrece una oportunidad de reflexión y transformación pedagógica que va más allá de la educación artística como espacio de dominio tradicional de la enseñanza escolar. Si entendemos que el arte es una forma de pensar y de hacer y no una cosa que se hace, lograremos entonces en la extensión de dos modos de pensar y de aproximarse al conocimiento. Educación y arte e incierto, a través del cual se comparte más de pensar y hacer de las artes, de las herramientas de escucha, interpretación, indagación, experimentación, creación y co-creación, reflexión, difusión, etcétera, etcétera, propias de las artes, que portan y aportan y ofrecen los y las artistas, abriendo y liberando la estructura lineal disciplinar, expandiendo la estructura del aula, del espacio de aprendizaje, a partir de la inyección de experiencias lúdicas y poéticas a las didácticas de enseñanza de cualquier conocimiento. Segundo modelo o segunda posibilidad. El diálogo interdisciplinario de y desde las artes con otros campos y áreas del conocimiento en el desarrollo y fortalecimiento de habilidades creativas que fortalezcan procesos de formación integral y holística. El modelo del programa Se Crea. En el programa Centros de Creación, Se Crea, postulamos que la creatividad no es prerrogativa exclusiva de las artes, sino que es compartida con otras áreas disciplinares, específicamente las ciencias y las tecnologías, y que éstas, de manera convergente y colaborativa, aportan en una formación de los niños, niñas y jóvenes como ciudadanos creativos y responsables con la sociedad y el medio ambiente. La creatividad es condición de base de todo proceso que visione el desarrollo de comportamientos y pensamientos originales e innovadores, ofreciendo la capacidad de mover o permeabilizar el límite de lo conocido, de lo resuelto. De ahí que estemos proponiendo permanentemente ejercicios interdisciplinarios que eviten, la fragmentación y, por el contrario, aporte la capacidad de imaginar diferentes posibilidades de vinculación de ámbitos y áreas áreas menos relacionadas, abriendo con ello nuevas perspectivas y horizontes reflexivos y productivos. Reconocemos el arte como una metadisciplina, es decir, como un conocimiento que cumple un rol que ejerce, un rol de eje que integra, articula y orienta la formulación y organización del conocimiento, o bien como un marco de referencia común donde converge una diversidad de didácticas. Se trata de una educación artística que no se separa disciplinarmente y por lo mismo no fragmenta el conocimiento. El arte, como metadisciplina, redefine los límites propios y de otras disciplinas, los expande, a la vez que imagina y visibiliza entre lugares que aparecen entre disciplinas, metodologías y didácticas.
a modo de convergencias, y por lo tanto que cuestionan y reordenan lo establecido. La elasticidad, en este caso, la ofrece un sistema convergente que aporta nuevas y diversas formas de imaginar y de soñar, elaborando modos y modelos diferentes de diálogo y vinculación de las artes con otras disciplinas en expansión, condición muy particular del arte contemporáneo. Los centros de creación, en su diálogo permanente con el sistema escolar, actúan en sí mismos como un importante disipador de energía territorial, sumando un conjunto de acciones que absorben una demanda que la escuela no es capaz de responder. Finalmente, un tercer modelo o posibilidad: el aporte de las artes en el reconocimiento de los procesos culturales de las comunidades y sus territorios para transitar de una comunidad educativa a una comunidad educadora. Habitualmente, cuando usamos el término de comunidad educativa, nos estamos refiriendo a la escuela y su sistema de enseñanza, que integra a otros, ¿no es cierto?, a otros actores y a otros espacios, ya no es solo el aula. Entonces, esta comunidad educativa incluye, obviamente, espacios como los patios, las bibliotecas, los talleres y otros agentes de la escuela, ¿no? El paso que proponemos, un paso más allá en esta dimensión comunitaria, es salir del muro o límite de las escuelas e integrar otros espacios del barrio, de la ciudad o el hábitat de los y las estudiantes en o a la función educativa. Es decir, avanzar en comprender que la estructura educativa, es decir, más allá del sistema escolar, la estructura educativa, está formada por diversos componentes que permiten educar a la población y que la escuela no es el único espacio con ese destino. Seguramente el principal, pero no el único. El sistema suma con facilidad, obviamente, a los museos, a las bibliotecas y los centros culturales, pero la oferta de la ciudad es más amplia y rica, sumando otros edificios, por ejemplo, además de los parques, las áreas de naturaleza, y por qué no, las ferias, las canchas, e incluso las mismas calles de la ciudad. Visto así, la tarea educativa también es compartida, sumando a los y las docentes a otros agentes educadores del ámbito no formal, cultores, educadores tradicionales, practicantes de distintos oficios, artistas, entre otros. Las bibliotecas y museos parecen ser los primeros espacios de complementariedad educativa, evidente, lo que se reconoce en el incremento de programas y acciones de mediación cultural. En el caso de los museos, espacios expositivos artísticos, nuestro esfuerzo ha estado en incrementar y fortalecer los equipos y dispositivos de mediación artística. Pero lo interesante es constatar que cómo las artes median, y no solo son mediadas, las artes también median. Esta experiencia muy valiosa se ha ido fomentando e impulsando cada vez más a propósito de la incorporación de espacios no artísticos, ¿no?, a la Semana de Educación Artística, que en Chile ya llevamos 10 años de celebración. Los proyectos que año a año se proponen desde esta semana refieren a problemáticas socioculturales o medioambientales que convocan a las comunidades para una reflexión y la creación de producción de obras y procesos artísticos, utilizando para ello recursos propios de los espacios, lo que permite que un museo de historia o un museo de ciencias naturales, por un ejemplo, desde sus colecciones o muestras, genere acciones educativas mediadas por experiencias artísticas. Y ese es el valor, ¿no? Las artes cumplen ahí un rol de agentes de mediación entre los propósitos de dichos espacios, que no necesariamente son artísticos, y las problemáticas de las comunidades, que son las mismas problemáticas que puede tener una escuela u otro espacio. Entonces se transforma en un gran recurso educativo. Desde esta perspectiva, postulamos que todo lugar o entorno tiene un potencial educativo en la medida que sean activados como tales. Y el rol de las artes, en su despliegue de opciones y expresiones, son agentes claves para cumplir este cometido, en la medida que el modo de habitar de ellos se transforme permanente o transitoriamente, a través del cuerpo, de los sentidos o la incorporación de elementos, instalaciones u otros objetos que los activen como dispositivos educativos.
Lo interesante en este caso es que la estructura es en realidad un sistema de estructuras interconectadas, que a partir de dispositivos artísticos va activando una o varias de ellas, transformándolas en estructuras elásticas, que le ofrecen esta condición a las demás estructuras que componen el sistema, entre estas la escuela. El desafío, obviamente, es que esto sea permanente. Muchas gracias por escucharme.